Comentado con ustedes sobre el operativo que tuvo lugar la tarde del martes pasado, en el que policías capitalinos se enfrentaron con una banda en Topilejo. Detuvieron a 14 personas, hubo 4 policías heridos, y después de este operativo, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aquí platicamos con él, pues nos comentó que de acuerdo con las primeras investigaciones, este grupo delictivo está asociado con el cártel de Sinaloa. Y vamos a hablar con el periodista especializado en temas de seguridad, Oscar Balmen, con quien hemos ya conversado en otras ocasiones aquí en el programa, sobre la presencia de este cártel en la Ciudad de México. Oscar, ¿cómo estás? Hola Pascal, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues a algunos los tomará por sorpresa el que el cártel de Sinaloa esté aquí en la Ciudad de México, y otros que investigan con mayor detenimiento estos temas, como tú, pues nos dirán informadamente que no es nueva esta presencia. Sí, la presencia del cártel de Sinaloa, lamentablemente, en la zona de Topilejo se remonta a muchos años, yo te diría unos tal vez 15 años. Ujú. Sin embargo, hay un hecho que los vecinos que llevan mucho tiempo viviendo en la zona recuerdan muy claramente como la primera vez que escucharon, no solamente en las calles o también en los medios, que había gente del cártel de Sinaloa en su colonia. Esto se remonta a diciembre de 2010, cuando vieron llegar en una mañana a gente militares de la 24 Zona Militar, que tiene su sede en Cuernavaca, Morelos, y llegaban con una misión pues extraña para aquel tiempo, ¿no? Buscaban 2 fosas clandestinas donde suponían que había 3 o 4 cadáveres de personas que habían sido degollados, y lo buscaban porque querían confirmar si el autor de esos crímenes era un niño de 14 años. Mucha gente del auditorio seguramente recordará a este niño. En aquel tiempo estremeció al país, se le llamó el niño sicario, porque no había muchos casos, había uno que era el del Ponchis. El Ponchis era un Edgar Jiménez, que había sido reclutado forzosamente a los 12 años por un tipo que se hacía llamar el negro Hernández Radilla, y Hernández Radilla era un militar desertor que trabajaba para el cártel de Sinaloa. Ujú. Y entre muchos de sus trabajos consistía en reclutar menores de edad para obligarlos a cometer crímenes horribles. Y efectivamente los militares ahí encontraron las cosas clandestinas de las cuales era responsable el Ponchis, y entonces se supo que toda esa zona también era un lugar de exterminio, de fosas clandestinas, donde Ujú. operaba impunemente el cártel de Sinaloa. A ver, Y desde para entonces, quienes no viven en el área metropolitana, ¿cómo describirías, tanto en términos geográficos como de presencia de crimen organizado, la zona de Topilejo? Topilejo es una zona boscosa al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan, y justamente es que esa geografía accidentada lo ha vuelto una zona bastante codiciada por los grupos criminales. Ujú. No solamente tienes recursos naturales donde puedes extraer varias ganancias de mercados ilícitos, como la tala inmoderada, que es uno de los grandes negocios en la zona, sino que además tienes, por ejemplo, caminos rurales, sin pavimentados, de difícil acceso. Muchos vehículos motorizados no pueden llegar. Tienes que conocer muy bien la zona para moverte de manera, pues sí, conocida, familiar. Segundo, no tiene, por encontrarse en la periferia de la Ciudad de México, no tiene cámaras de vigilancia. Eso también lo hace bastante apetecible. Muchos de los lugares no tienen señal de telefonía celular. Eso también hace que investigaciones de las autoridades encuentren un freno, no puedan continuar porque no pueden geolocalizar los teléfonos que suponen pertenecen a los presuntos criminales. Ujú. Y además es una zona que tiene muchas zonas altas y bajas. Eso permite que los grupos criminales puedan colocar gente en lo alto de Topilejo, Ujú. y desde muchos kilómetros puedan observar si pasan policías, militares, gendarmes, alertar, lo que se conoce típicamente como el halconeo, y Ujú. permite que la gente pueda escapar. Y además, como tiene una zona de pinos y cedros muy frondosos, incluso una vigilancia aérea se complica mucho por las Ujú. copas de los árboles, y se pueden esconder desde casas de seguridad, bodegas de acopio de armas y drogas, pero también incluso laboratorios clandestinos de droga. Y por ser la periferia de la ciudad, pero estar dentro de la Ciudad de México, pues es una puerta de entrada para los grupos criminales que Ujú. quieren controlar la capital. Que además está en la ruta hacia Cuernavaca y Acapulco, ¿no?
Es correcto, permite una llegada rápida a Morelos, a Guerrero también, donde están los grupos criminales que durante mucho tiempo han también tenido presencia en Topilejo, porque no solamente ha sido el cártel de Sinaloa, Pascal, hay varios información oficial que yo he podido recoger de parte del Gabinete de Seguridad Federal, pero también de los propios vecinos, que te dicen, aquí han estado los rojos, por ejemplo, una decisión del cártel de los Beltrán Leiva, que tiene su bastión en Guerrero. Aquí ha estado la familia michoacana, que como su nombre lo dice, viene de Michoacán, pero también tienen presencia en la zona de Tierra Caliente, sur del Estado de México, y también en algunas zonas de Guerrero como Arcelio, Ciudad Altamirano. Ha habido también presencia de los propios Guerreros Unidos y el propio cártel Jalisco Nueva Generación, cuando tejió su alianza con el extinto cártel de Tláhuac para poder entrar a la capital y pelear la Ciudad de México contra la Unión Tepito. Pues una de sus puertas de entrada más importantes, además de Milpalta y Tláhuac, fue la propio Tlalpan, por justamente la zona de Topilejo. Oscar, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me puedes esperar un par de minutos y regresamos Claro contigo? Que sí. Gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias. Le agradezco mucho a Oscar Balmen que me haya esperado en la línea. Oscar, la policía capitalina ha dado a conocer pues algunas de las cosas que encontró en esta casa de seguridad y a veces se habla del cártel de Sinaloa como una sola organización o una organización muy centralizada, pero más bien es como una federación y este grupo en particular parece estar muy asociado con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y en concreto con Ovidio. Sí, cuando el Chapo Guzmán es aprendido por tercera vez y es extraditado hacia Estados Unidos, se rompe este liderazgo vertical que mantenía Joaquín Guzmán Loera. Entonces se crean tres facciones distintas, principalmente las más grandes, que buscan pelear la estructura criminal. Los herederos, digamos, de sangre, los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el más famoso entre ellos, Ovidio Guzmán, por el fracaso del Culiacanazo. Segundo, Damaso López, que consideraba que por ser una especie de cerebro estratégico, él merecía la estructura. Y después está el Mayo Zambada, ¿no? Un fundador, socio, que casi por antigüedad merecía el puesto y que ha creado su propio grupo, los Iglesias MZ. Los chapitos tienen una característica muy importante. A diferencia del Mayo Zambada, que es un líder criminal, que de algún modo era un poco vieja escuela, no tan violento, más proclive a la negociación, y Damaso López, más concentrado en asentar el poder regional del cártel de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, sus bastiones típicos. Los chapitos sí buscan una expansión territorial más hacia el sur y son mucho más violentos. Y yo creo que eso explica en gran medida el tipo de arsenal que fue encontrado en esta casa de seguridad en Topilejo, porque no solamente se encontraron pues, las típicas armas cortas que suele utilizar alguien que se mueve en zonas montañosas, como 9 milímetros o algunos revólveres, sino que se encuentran rifles de alto poder, como la Barrett 50, que es un rifle que puede perforar hasta los blindajes más altos, más o menos en temas de seguridad. Los blindajes tienen 8 niveles. La Barrett 50 puede incluso deshacer un blindaje 7, un blindaje 8, dependiendo la distancia. Es el arma con el cual fue atacado el jefe de la policía, Omar García Harfuch, después pasó la reforma por el cártel Jalisco, pero también había granadas de fragmentación, calibre 40. Entonces, no venían a hacer guerra. El arsenal que tienen te da cuenta de la violencia que estaban dispuestos a ejercer, del daño que podían cometer, no solamente evidentemente contra sus enemigos, sino también contra la población civil que se interpusiera en los planes de expansión de este grupo criminal. Oye, por último, había 4 personas secuestradas o por lo menos retenidas ahí. ¿Qué sabemos sobre ellas? Mira, realmente ha habido poca información oficial sobre quiénes son estas personas. Hay una idea avanzada de que estas personas probablemente estuvieran dedicadas a alguna actividad criminal y entonces el motivo de tenerlas retenidas era ya sea para o mandar un mensaje a los otros grupos como alíviense, nosotros ya llegamos y vamos a controlar el territorio, o convertirlos, digamos, pasarlos al lado de los chapitos. La información no ha sido confirmada, eso es algo que se comenta, que lo hablaron mucho incluso los propios policías que estuvieron en el operativo. Sin embargo, bueno, hay un tema de presunción de inocencia. Por el momento, oficialmente, están en calidad de víctimas y luego sabremos si las actividades que ellos realizaban antes de ser secuestrados, privados de la libertad, pues corresponde a esta idea de que
iban por gente que pertenecía a otros grupos criminales y que forma parte de la estrategia de los Chapitos para controlar la capital mexicana. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a este tema. Oscar, te agradezco que nos hayas acompañado en el programa. Buenos días. Muchas gracias, Pascal, te mando un abrazo. Otro para ti, Oscar. Gracias, Oscar Balmen, periodista especializado en temas de seguridad. Son las 10:18 en el tiempo del centro.